Continuamos con el foro, con una mesa de enorme interés y de novedades, incluso legislativas, porque ya se han adoptado medidas en el Gobierno para hacer frente a la exclusión crediticia y del mundo del seguro de personas que han tenido enfermedades, en particular el cáncer, y se encontraban con que se les cerraba los servicios financieros por esta circunstancia, incluso aunque se hubieran recuperado de su enfermedad. Se ha adoptado una medida que se ha calificado de olvido oncológico, pasados 5 años, sin enfermedad, sin recaídas, no hay derecho a mantener esos datos personales negativos en cuanto a que cerraban el acceso al crédito y a los seguros. Es una medida de enorme importancia, no solo financiera, sino también social. Merece tener a los mejores ponentes y yo creo que este panel los tiene. Es interdisciplinar, los objetivos de la Fundación Finsalud es de divulgación, no de profundización profesional, sectorial, sino de traer en común, identificar problemas financieros, sociales y que afectan a la salud y profundizar, analizarlos y realizar recomendaciones a los poderes públicos, realizar publicaciones para tener una influencia en la mejora de la sociedad, del mercado financiero y de la salud. Nos acompañan para este tema de tanto interés Pedro Pérez, es doctor en Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con un máster en alta dirección de Servicio de Salud y Gestión Empresarial. Actualmente es jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos y además coordinador del Grupo de Investigación en Oncología y de ISSC, a la vez que imparte clases como profesor asociado de la Facultad de Medicina. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos. Nos acompaña también un abogado, Pablo Franquet, es un abogado de enorme cualificación, especializado en casación, en el Tribunal Supremo, especializado en litigación bancaria, best lawyer en el listado de mejores abogados que existen en nuestro país y es conferenciante, participa en seminarios, en distintas actividades, porque está muy interesado en todos los temas sociales y de mejora, como lo demuestra que sea patrono de Finsalud. Y también nos acompaña uno de los mejores conocedores del sector de seguros y en particular de la correduría de la intermediación en el mundo de seguros, Carlos Lluch. Dirige Lluch y Juerich Brokers, es una correduría de seguros especializada y ubicada en Mallorca, cuenta con titulación en seguros y en gerencia de riesgos, ha sido designado como uno de los 10 mayores influencers del seguro español y es una persona muy activa, con muchísimos seguidores y que tiene una opinión de referencia en el mundo del seguro. Vamos a hacer una primera ronda de preguntas un poquito para situarnos. Luego ya vamos a abrir un debate en la propia mesa y abierto también al público en cualquier y luego haremos un cierre final con unas reflexiones. Pedro, ¿puedes ofrecernos unas consideraciones médicas y sociales del incremento de la incidencia y prevalencia del cáncer en nuestro entorno y cuál es la problemática real socioeconómica del enfermo de cáncer? Bueno, pues primero, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Esto se siente un poco extraño aquí, siendo médico, entre gente de letras y de números de otro tipo, ¿no? Pero la verdad es que estoy aprendiendo muchísimo y además creo que agradeceros que abordéis este tema porque es un tema muy problemático que desde la parte médica llevamos reclamando desde hace muchísimo tiempo a las autoridades sanitarias. Al final los oncólogos nos convertimos en el asesor espiritual, científico y de mil cosas con los pacientes nuestros y este es un tema que surge en las consultas, ¿no? Y cómo podemos hacer, si podemos ayudarles, informes, valoraciones, etcétera, etcétera. Bueno, yo quizá porque, si no me equivoco, no hay nadie más aquí oncólogo,
Pero sí me gustaría un poco transmitirle algunas cifras para plantear de qué problema estamos hablando. Es decir, yo no sé si ustedes lo saben, pero en el año 2020 en el mundo había, cada año se diagnostican 18 millones de pacientes de cáncer. Y se espera, las estimaciones de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, es que para el 2040 habrá un 55% más de pacientes. Es decir, estaríamos llegando casi a 30 millones de pacientes diagnosticados cada año, no acumulados. No estamos hablando de prevalencia, estamos hablando de incidencia. Esa es la mala noticia, el incremento. ¿El incremento por qué? Pues porque cada día somos más viejos, esta es una enfermedad asociada a la edad, porque cada día nos cuidamos menos, o por lo menos el entorno que nos permite estamos más expuestos a contaminantes, químicos, etcétera. Y también porque hacemos más búsqueda de tumores. Esto también es importante. Los programas de cribado, de diagnóstico precoz, identifican tumores que a lo mejor en otro momento no hubiesen dado ningún problema al paciente, pero los diagnosticamos y si los diagnosticamos entran en la cuenta. Por lo tanto, hay varios elementos importantes. Otro tema importante es que esta enfermedad que estoy diciendo que es de personas mayores, cada vez más estamos viendo un incremento de tumores en personas entre 30 y 40 años. Ya la edad de, por ejemplo, el cribado de cáncer de mama en Estados Unidos ha bajado de 50 a 40, porque se está incrementando de manera llamativa. Y esto creo que es muy importante por lo que estamos hablando, lo que se va a hablar aquí sobre la exclusión, ¿no?, de todo este tema de ayudas económicas para estos pacientes. Si analizamos la situación en España, en el año 2020 280.000 pacientes se diagnosticaron de cáncer y se espera que también en el 2040 tengamos casi 350.000 pacientes nuevos cada año de cáncer. Por lo tanto, las cifras son unas cifras enormemente aplastantes y bueno, siempre estamos peleando con los problemas cardiovasculares en cuál es la primera causa de muerte y mortalidad en nuestro país, que es similar al del resto de los países industrializados. Si analizamos además cuáles son los tumores que con más frecuencia se diagnostican, vemos que tenemos cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de próstata, que además cogidos a tiempo tienen una tasa de curación del 90%. Por lo tanto, vamos a tener una población, y ahora entro a hablar de prevalencia, de pacientes vivos que han pasado un cáncer enormemente alta en los próximos años. Y esos pacientes se curan de un cáncer, pero por mucho que digamos, no recuperan una vida normal. Tienen una vida que conlleva muchas veces una serie de secuelas de los tratamientos, tienen unas situaciones económicas también complejas. Hace unos años se publicó un trabajo del Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer, donde, si no recuerdo mal, un 25% de pacientes oncológicos en nuestro país están en situación de indigencia, y eso implica no poder pagarse un analgésico, no poder pagarse un antibiótico, o elegir entre comer y quitarse el dolor. Y eso es una cosa real que vemos en las consultas. Eso es una realidad. Pero si además estamos hablando que cada día tenemos gente más joven y cada día se curan más pacientes, tenemos personas de 30 años, 40, en una situación económica complicada, que intentan acceder a una ayuda y no consiguen una ayuda porque han tenido un cáncer. ¿Realmente esto es un problema anecdótico? No es anecdótico. Cada día más en las consultas de oncología hacemos informes que tienen que presentar ante entidades de todo tipo, aseguradoras, bancos, para poder optar a alguna ayuda económica o una negociación de algún crédito o algún aseguramiento. Esto, si además lo trasladamos al entorno privado, es decir, estamos hablando del entorno de seguridad social, donde bueno, el paciente puede tener un entorno un poquito más protector, pero el paciente que tiene un seguro privado de salud, esta situación se nos multiplica por 10, por 100, donde realmente el paciente tiene que pagar casi el 100% de todas las cosas que utilice. Por ejemplo, no sé si lo saben ustedes, muchos tratamientos oncológicos que curan enfermos son orales y ninguna aseguradora médica cubre los tratamientos oncológicos orales. Por lo tanto, ya hay una situación de discriminación tremenda simplemente por el tipo de seguro que tú tienes contratado. Y esta es una realidad total, que no afecta solo al paciente, sino a su familia. Todo esto conlleva divorcios, separaciones, destrucción familiar en personas, vuelvo a decir, enormemente jóvenes. Gente que tiene un linfoma, una leucemia con 15 años, se cura y se cura definitivamente el que se cura. Y se encuentra con 30 años habiendo perdido varios años de su vida, problemas de formación, problemas de accesibilidad a la universidad, problemas de todo tipo, y que además no tiene posibilidad o tiene una situación de empezar esa carrera 3 metros por detrás que el resto de la gente de su edad para poder conseguir pues, un crédito para arrancar un negocio. Por lo tanto, este es un problema real, vuelvo a decir, que tenemos encima de la mesa y que lejos de ir a menos, irá a mucho más. Porque cada día tenemos más pacientes
Gracias a Dios se curan más pacientes, pero esos pacientes van a ser más jóvenes y van a precisar de más ayudas de este tipo. Por lo tanto, yo creo que en este momento hablar de una medida que permita que eso que se nos llena la boca, ¿no?, a los profesionales y a las asociaciones de normalizar la vida de los pacientes oncológicos, realmente se convierta en una realidad, porque el paciente oncológico en este momento, muchos de esos pacientes no consiguen normalizar la vida. Se han curado un cáncer, pero no consiguen normalizar ni su vida laboral, ni su vida económica, ni su vida familiar, porque hay otra serie de problemas que nadie se pensaba en el momento de ser diagnosticado un cáncer y empezar a tratarse del cáncer, que podía llegar a plantear que le ocurriría, ¿no?, después de curarse. Por lo tanto, yo creo que este es un tema de enorme importancia y que, vuelvo a decir, agradezco mucho que haya una mesa de este tipo, porque realmente, lejos de ser una cosa excepcional, asistiremos en los próximos años a un incremento muy importante de esto si no hay una aplicación correcta de esta ley, que además recuerdo que España es uno de los últimos países de Europa en tener una ley de este tipo. ¿De acuerdo? Es decir, me parece que el momento que España, en junio, me parece que ha sido este año, solo había 3 países en Europa que no tenían una ley de este tipo. Luego podemos, si quieres, en el debate discutir el criterio de a qué llamamos un paciente curado o no, pero realmente España se ha incorporado muy al final de este desarrollo en comparación con otros países, ¿no? O sea, que yo agradezco enormemente que tengamos en este momento una ley de este tipo que proteja a nuestros pacientes. Muchas gracias, Pedro. Antes de pasar a otro miembro de la mesa, claro, vosotros sois médicos, es vuestro sector, tratáis con los pacientes, veis el problema social, pero de algún modo la norma os pone en medio. ¿Cómo va a gestionar el médico, el profesional, el olvido oncológico? ¿Veis qué función podéis tener? Bueno, nosotros, el médico español es especialmente hábil para buscar grietas en las leyes, en los sistemas, porque bueno, tenemos también una agencia española que tarda el doble de tiempo que las agencias de otros países europeos en aprobar fármacos, por ejemplo, y nos buscamos la vida para que nuestros pacientes tengan acceso a esos fármacos y no esperar a que se negocie un precio o algo de ese tipo, investigación clínica, programas expandidos, etcétera. Nuestro papel aquí es, lo primero, explicarle muy bien al paciente qué papel jugamos nosotros en el proceso, para que entienda qué capacidad tenemos de ayuda. Por supuesto, el ponerle en contacto con abogados, trabajadores sociales y todo el trabajo administrativo que podamos aportar para que ese paciente tenga una información lo más fidedigna posible y pueda entregar. Como he dicho al principio, al final el oncólogo se convierte en una especie de médico cabecera para el paciente y cualquier problema que le surge se te plantea en la consulta y este es un tema habitual, es decir, es un tema de, doctor, he ido al banco porque me iba a comprar una casa, creía que nos íbamos a dar la hipoteca, no nos la dan y me piden un informe de cuál es mi situación oncológica. Entonces ahí, por un lado tenemos, no voy a decir un conflicto, no es un conflicto, es decir, por un lado tienes la obligación de hacer un informe y un reporte de cuál es la situación de ese paciente, pero lógicamente estamos hablando de una ciencia de predicción muy frágil. Es decir, cuando hablamos de que un paciente se cura en un 90%, significa que hay un 10% de pacientes que teóricamente damos por curados y no se van a curar. Entonces, ¿en qué punto nos encontramos? Yo creo que en el punto de, en ese momento temporal en el que el paciente nos solicita esa información, o la entidad que sea, hacer un balance exacto. Hay herramientas que permiten hacer un cálculo de la expectativa de recaída de un paciente en función del tipo de tumor, etcétera, y estar al lado del paciente para poder intentar, en la medida de lo posible, aportar la información que se le demande, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Vamos a pasar al abogado experto, entre otras cosas, en datos personales, porque aquí estamos hablando de datos registrados, datos médicos, datos que se comparten, que afectan al acceso al crédito, al acceso a la contratación de seguros. ¿Cómo es el acceso a los datos médicos? ¿Se pueden eliminar? Si hay alguna discrepancia, ¿qué puede hacer el cliente que quiere que se le conceda un seguro, un crédito? ¿Tiene coste? ¿Qué nos puedes comentar de esto, Pablo? Sí, o sea, un poquito por situar a toda la audiencia, un poco por situaros a todos sobre qué es esto del olvido oncológico exactamente, porque lo cierto es que ha caído de una forma un tanto precipitada justo antes del verano, ¿no? Nosotros hace un año, cuando ya pensábamos temas para hablar en esta jornada, ya nos planteamos la cuestión de la exclusión financiera por cuestiones derivadas de cáncer y otras enfermedades, ¿no?
no íbamos mal encaminados, porque en julio el legislador metió en un Real Decreto ómnibus, que era un batiburrillo de normas desde cosas de Ucrania a la reforma de la casación civil y, entre otras, metía el olvido oncológico, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué es esto? Pues el olvido oncológico es una reforma que ha introducido el legislador justo antes del verano, que lo que pretende es paliar un poco la situación que nos estaba explicando Pedro de esas personas que sufren lo que se llama, dentro de las familias afectadas por cáncer, el doble castigo, ¿no? Que después de haber tenido la enfermedad te encuentras en que a nivel social, económico, tienes otro castigo, pues, de exclusión financiera, de falta de acceso a los seguros. Entonces, el legislador español, ¿qué es lo que ha hecho? Es verdad que lo ha hecho un poco tarde. Había un programa europeo que todos los países tenían que estar incorporados antes del 2025, pero lo ha acabado haciendo, ¿no? Y básicamente dice tres cosas, y ahora respondo en concreto a esto, Fernando. Pues la primera es que se establece el derecho de no discriminación. Es decir, aquellas personas que han superado un cáncer hace más de 5 años sin remisión no tienen la obligación de revelar a la compañía de seguros o al banco, cuando está pidiendo un seguro o una hipoteca, sus antecedentes médicos. Y de la misma forma, el banco o la compañía aseguradora, cuando pregunta por el estado de salud, no debería preguntar sobre esos datos más allá de 5 años. O sea, que se crea una primera situación en la que se limita la capacidad de preguntar y la obligación de responder. En segundo lugar, lo que hace es declara nulas por abusivas una serie de cláusulas que pudieran limitar o renunciar a estos derechos, ¿no? Y en tercer lugar, pues establece, modifica también la ley del contrato de seguro y establece, pues, que no se debería discriminar a aquellas personas que hayan tenido estos antecedentes médicos y que, superado, pues, este umbral de estos años, 5 años, pues deberían estar en plano de igualdad con cualquier otro ciudadano que no haya tenido esos antecedentes médicos, ¿no? Esto es lo que dice la nueva norma. Y a partir de aquí, una persona que esté afectada por esta situación, ¿qué puede hacer? ¿Cómo puede ejercer esos derechos para que esta idea que transmite la norma se lleve a la práctica, ¿no? Y ahí se enlaza mucho, como decías tú, al final son datos personales. Esto del estado de salud es un dato muy sensible. Afecta a la privacidad de cada cual, a la intimidad de cada cual. Y tenemos, por suerte, en España una normativa que regula eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues fundamentalmente tenemos un reglamento general de protección de datos que regula una serie de derechos, entre otros, y no me voy a poner muy técnico, pero está el derecho de acceso y el derecho de supresión de los datos personales. ¿Esto qué significa? Que cualquiera de nosotros puede preguntar a su banco o a su compañía de seguros exactamente qué información tiene sobre mí. Y lo podríamos hacer saliendo de esta charla, podríamos ir y preguntarlo. Y la compañía de seguros o el banco tendría un mes para respondernos exactamente esto. Y podríamos concretar, oiga, dígame exactamente en cuanto a datos de salud mío, ¿usted qué datos tiene? Si vemos que ahí tienen datos de historial médico, dice, joder, pues si pues este banco que yo hice la hipoteca hace 15 años, pues si tiene aquí que yo había sufrido no sé qué enfermedad o tal, es el primer derecho, es el de acceso, y otro es el de supresión. Podríamos pedir al banco que elimine de nuestra ficha esos datos de salud que consideramos que ya no debería tener, ¿vale? No es un derecho absoluto, o sea, es decir, tú lo puedes pedir y si hay alguna causa legítima para mantenerlo, pues el banco o la compañía de seguros o la empresa de turno podría hacer, en principio tiene que hacer la supresión si tú lo pides, y si no lo puede hacer la supresión porque considera que está sujeto a algún interés legítimo, pues por ejemplo, de una obligación legal o de supervisión, porque muchas de estas compañías están lógicamente supervisadas, o también una cuestión defensiva, poniéndonos, pensando mal, decir, oiga, si un paciente me pide que suprima estos datos y luego me pone una demanda sobre qué, me ha obligado a eliminar de mi histórico pues datos que pueden afectar mi derecho de defensa, ¿no? En esa situación hay una cosa que es el bloqueo de datos, es decir, el banco o la compañía de seguros no suprime los datos, pero los debe bloquear, que significa que no los puede usar y solo los puede mantener por si el día de mañana hay una inspección o lo que sea, pero en principio están fuera de juego, están inutilizados esos datos. Y yo creo que eso es bueno, que todas las personas que se hayan visto afectadas por un cáncer en el pasado, que son muchas, yo mismo entre otros, puedan conocer esta situación y ejercer sus derechos.
decías también si tenían coste, ¿no? Sí, bueno, el procedimiento, más o menos lo has comentado. El procedimiento y un poco, desde vista práctico, el coste que tiene esto. El procedimiento... ¿Tiene gastos? ¿Es una comisión que cobra la entidad? El procedimiento es muy sencillo. Cualquiera de vosotros podéis ir a la web de la Agencia Española de Protección de Datos, os descargáis un formulario pidiendo la supresión de datos y lo presentáis de cualquier manera al banco, a la compañía de seguros, pidiendo el acceso y en función de lo que salga, pidiendo la supresión. No tiene coste. Sí que prevé la ley que si hay un uso, digamos, intensivo del derecho de acceso, pongamos una persona que cada mes pide que me den los datos que tiene sobre él, pues ahí se les puede cobrar un canon, pero eso es una situación anómala. En principio no tiene coste. Muchas gracias, Pablo. Vamos a pasar al profesional que comercializa, que intermedia, que tiene contacto con el cliente, pero también con las compañías de seguros. Carlos. Esto es una novedad, tiene unos antecedentes, pero hay una nueva norma. ¿Qué implicaciones puede tener en la evaluación de riesgos en el cuestionario de salud para los corredores? ¿Cómo lo están aplicando las entidades, las compañías de seguros? Carlos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, ante todo os diré que más que comercializar seguros, a mí me gusta pensar que asesoro en materia de riesgos y que al final de todo el proceso pues puede derivar de ello pues la contratación de un seguro o no. Bien, también os diré que tengo una pequeña ONG y es que me dedico cuando tengo ratos libres pues a ayudar a gente de cualquier punto de España que tiene problemas con los seguros. Y entonces pues prácticas abusivas, cláusulas abusivas y tal pues acaban en mi mesa. Y entonces llevo casi 15.000 casos asistidos. Y esto, más que contaros mi experiencia, yo lo que os contaré son las experiencias que me trasladan esos usuarios. Entre ellos, y corroborando la importancia, la necesidad de un FinSalud, os diré pues, que hablo con personas que tienen depresión, con personas que han visto cómo su familia se desmontaba y tengo el dudoso privilegio pues, de haber trabajado con 4 personas que se suicidaron a consecuencia de lo que les pasó con los seguros. Bueno, dicho esto, lo que os diré es que hay unos antecedentes. Es decir, para mí, por ejemplo, la Omnibus que ha plantado sobre la mesa el tema del olvido oncológico, lo único que hace es clarificar un escenario para las personas que tienen una situación oncológica, ¿verdad? Y nos dice, desde el momento en el que estas personas están curadas, teóricamente curadas, ¿verdad? Pues 5 años y ya no puedes ponerle ningún tipo de límite y las tienes que meter en casa como compañía de seguros sin ningún tipo, absolutamente como si fuera una persona normal y corriente, una persona estándar. Esto es lo que dice la ley, ¿verdad? Pero tenemos unos antecedentes, tenemos una disposición adicional 4ª en la Ley de Contrato de Seguro que nos dice que las compañías de seguros no pueden discriminar por discapacidad. 2011, han pasado 12 años, y tenemos otra disposición adicional 5ª que nos dice que también está prohibido discriminar por motivos de VIH/SIDA u otras condiciones de salud. Y eso es un cajón desastre, en el cual también entra el cáncer. ¿De acuerdo? Nos dice que es discriminación 3 cosas. Denegar la cobertura, nos dice que es discriminación utilizar productos aparte de los que se utilizan para la población general. Por ejemplo, tenemos la ONCE, la Correduría de la ONCE tiene un producto especializado para personas con discapacidad. Me pregunto por qué no luchan para que su asociado pueda combatir contra cualquier aseguradora que no le quiera aceptar, ¿no? Y la tercera cuestión es que prohíbe las sobreprimas, los recargos o simplemente aplicar condiciones más onerosas, que es como lo describe la ley. ¿Eso qué significa? Pues todas las personas que en este momento están pagando en un seguro de vida, en un seguro de salud, en un seguro de accidentes, en un seguro de baja laboral, simplemente un recargo porque tienen sobrepeso, porque tienen diabetes tipo 2, porque lo que sea, se está vulnerando la ley con ellas. Ya no hablo de todas aquellas a las que se les deniega cobertura, que a esas evidentemente se las está discriminando y por tanto ahí las compañías de seguros abiertamente están conculcando la ley. Lo digo así de claro. ¿De acuerdo?
Entonces tenemos un escenario que, y os lo digo, desde 2011, desde 2018 se está incumpliendo la ley y yo no espero que lo que está legalmente sobre la mesa desde el día siguiente de la publicación de junio de este año, pues se vaya a cumplir. De hecho, traigo una hojita que recibí ayer de una compañía de seguros, está concretamente Sacha, es una de las pocas que nos ha dicho lo que va a hacer. Y nos dice, a partir de ahora ya no podemos discriminar. Y a continuación nos dice, les vamos a asegurar, pero todo lo que traigan en la mochila relacionado con el cáncer se lo vamos a excluir. Cosa que no es lo que dice la ley. Entonces me pregunto, ¿hasta qué nivel, hasta qué punto tenemos, entre comillas, los consumidores, pues yo también soy consumidor, que aguantar estas situaciones de abuso continuado, sistemático y universal, en este país al menos? También todo esto tendría un cierto sentido si, por ejemplo, fuera la única forma viable de tratar el tema. Pero, por ejemplo, en Nueva Zelanda el seguro médico es obligatorio, el seguro médico privado. Por tanto, la gente se va a una compañía de seguros médicos y dice, oye, vengo a contratar un seguro médico. Le dicen, son tantos dólares australianos, aquí tienes tu póliza. No le hacen ninguna pregunta. Y eso se podría hacer aquí. La única cuestión es que hay que hacer una cosa que el seguro viene haciendo desde sus inicios en la China del siglo IV a.C., y es mutualizar el riesgo. Es decir, cuando empiezas a decir a este lo cojo, a este no, estás discriminando, estás haciendo selección de riesgo. Cuando coges a todos, lo que haces es que distribuye ese riesgo. No sé si lo sabéis, lo habéis pensado una vez, pero, por ejemplo, la prima de consorcio de un seguro de hogar es exactamente la misma para cualquier seguro de hogar que está ubicado en España. Esa prima de consorcio nos cubre embate de mar. FETEN, para el que vive en primera línea de Gijón, el que está en la Costa Brava, el que está en la Costa de Baleares, pero ya me diréis para qué le sirve a uno de Soria. Embate de mar. Pero esa mutualización, que son unos pocos céntimos, o a lo mejor no llega a un céntimo, dentro de una póliza de hogar, permite que a lo largo de todo el año y en todo el país, a la gente que sufre un embate de mar se le pueda pagar. ¿Verdad? Y eso para mí es bonito. Bueno, decía, ¿qué sentido tendría hacer esto en un país donde a lo mejor los números, lo que recaudan las compañías de seguros está muy ajustado y resulta pues que no tenemos margen, digamos, mutualizando tendríamos que incrementar muchísimo la prima a la gente sana que en este momento tenemos asegurada. Vale, pero resulta que en el periodo de 12 meses de octubre de 2021 a septiembre de 2022, ¿sabéis cuánto gastó el seguro español de seguros de vida por cada 100 euros recaudados? Es decir, el tanto por ciento es fácil. El 23,57%. Es decir, obtuvieron un margen de beneficio de más del 76%. Y esto, sinceramente, no tiene sentido. Es decir, estar excluyendo a una parte de la sociedad mientras estás generando un margen de más del 76%. ¿Me queda un minutito o no? Sí. Simplemente hay una cosa que tenéis que saber. Las tablas de mortalidad se elaboran con toda la gente que entra el primer día del año y la gente que consigue tomar las uvas el 31 de diciembre. Entonces, hay gente que no consigue llegar a 31 de diciembre, al final de 31. Y entonces, lo que hacen las compañías es que distribuyen por edades, por cohortes de edad, distribuyen a esa población que entra y que no sale, y sale un porcentaje por edad de personas que fallecen dentro de ese año. Vale. Y esa tabla de mortalidad es la que la compañía de seguros nos aplica para valorar, para calcular el riesgo. ¿Cuál es el problema? Que en ese colectivo de personas que entran y que no salen, hay básicamente 4 tipos. Hay unas que estaban muy averiadas, ya el año anterior entraron y prácticamente murieron el día primero o murieron al poco, es decir, estaban sentenciadas. Había otra parte de esa población pues que tenía alguna cosita, pero se acabó de torcer dentro del año. Había otra parte que no les pasaba nada o les pasaba algo muy leve, pero yo qué sé, o tuvieron un infarto, tuvieron un cáncer sobrevenido, o lo que fuera, y entonces dentro del año fallecieron o tuvieron un accidente.
Y luego están los mirlos blancos, los que han pasado por el año sin ni siquiera a lo mejor tener un resfriado. Vale, ¿qué pasa? Que si las compañías de seguros nos calculan por la tabla de mortalidad generada por todo, pero resulta que solo aseguran a los mirlos blancos, ¿qué están haciendo? Están jugando al póker con las cartas marcadas, porque solamente aseguran a aquellos que tienen una altísima probabilidad. Y hilando con la mesa anterior, la IA no va a hacer más que complicar más esto. Porque además la IA, aparte de ser antrópica, es decir, hecha por el hombre, por el ser humano, por eso se llama artificial, que esa es la etimología hecha por el hombre, además de eso resulta que tiene otro atributo, y es que es estadística, como se hablaba antes, por tanto da una cierta probabilidad. Pero ¿qué pasa cuando esa probabilidad la manejamos en términos de certeza? Pues que entonces estamos siendo injustos con aquellos que no cumplían ese escenario de probabilidad. Y esto vale igual para finanzas que para seguros. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante todas tus apreciaciones. A partir de este momento ya cualquiera que quiera intervenir está en el micrófono. Son temas muy cercanos, sensibles. Alguien puede tener experiencias, preguntas concretas. Sí, Ramón Zárate, asesor financiero. Sí, hola. Bueno, tampoco quería absorber el debate, pero bueno, sí me han quedado, es un tema apasionante, desde luego. No tenía referencia que estuviera al nivel de oncología en el mundo, tal como nos ha señalado el doctor, ¿no? Entonces me surgen preguntas para los tres intervinientes, directamente. Es decir, primero, ¿quién certifica cuando uno está en estado saludable? O sea, ¿quién es el que certifica? ¿Con qué criterio? Dos, la ley que has contado, Pablo, que ha salido en junio, abarca solo el sector financiero y sector seguros, y ciertos sectores productivos de la industria, o sea, del mundo, no les toca. O sea, es decir, también empresa, etcétera, corremos de tipo de velo, y al señor del seguro me surge otra duda. La de no discriminación se entiende que no puedes contratar el seguro o que lo puedes contratar en condiciones más gravosas, que se están ofreciendo con condiciones más gravosas. Es decir, y aplica a todo tipo de seguros, no solo los seguros que vamos a hablar de vida, sino seguros financieros. Vamos a empezar con la primera. Yo creo que todas son de enorme interés. ¿Quién certifica? ¿Va a haber peritos? ¿Van a ser los médicos? ¿Va a haber delante del juez que tener ahí un careo? ¿Cómo se puede organizar esto? La primera pregunta es por qué se eligen 5 años. A ver, los oncólogos, como somos muy optimistas, hemos marcado que supervivencia 5 años sin evidencia de recaída se considera curación. Es un término que nos sirve a los oncólogos para comparar resultados de nuevos fármacos, técnicas terapéuticas entre cualquier país del mundo y que sepamos si que lo que estamos haciendo está bien, mal o tal. Pero realmente no tenemos ninguna herramienta, ni de inteligencia artificial ni de inteligencia humana, que nos permita saber si una persona con un cáncer de mama a los 5 años y medio no me va a recaer después de llevar 5 años sin enfermedad. Es así. De hecho, seguimos revisando a los pacientes. Si pensásemos que se han curado del todo, no revisaríamos a los pacientes, ¿no? Parece bastante razonable. Sí que es verdad que en función del tipo de tumor, ese riesgo de error se va reduciendo. Es decir, una señora con un cáncer de mama pequeño sin afectación de ganglios y con un perfil genético bueno tiene un 90%, 95% de posibilidades de curarse definitivamente. Un señor con un cáncer de pulmón, con un tumor similar, pues igual a los 5 años sin enfermedad nos encontramos con una sorpresa luego. Entonces eso va cambiando mucho, pero a mí me parece bastante razonable porque es, primero, similar a lo que otros países han marcado, y yo creo que es importante más o menos que todos hagamos algo similar, por mal que esté, pero al final todos hacemos lo mismo de bien y lo mismo de mal. Y segundo, porque de un punto de vista médico sí que es verdad que el término 5 años sin evidencia de enfermedad, al acabar el tratamiento, que este es otro tema importante. A ver, los pacientes oncológicos que se operan de un tumor con intención curativa, la mayoría de ellos van a recibir tratamiento oncológico con quimioterapia, hormonas, etcétera, durante un tiempo. Algunos pacientes lo reciben durante 6 meses. Pues ahí parece sencillo calcular los 5 años a partir del fin de tratamiento, porque la ley dice fin de tratamiento, no desde el diagnóstico. Hasta donde yo recuerdo. Hasta donde yo recuerdo. Radical. Sí, pero el problema es que tenemos pacientes como con cáncer de mama curable que están 5 años o 10 años tomando una medicación preventiva para no recaer. ¿Desde cuándo cuentan esos 5 años? ¿Desde que se operó y acabó su tratamiento?
desde que acabó esos 10 años de medicación después, ya nos iremos a 15 años sin evidencia de enfermedad. Yo creo que aquí va a haber cosas que van a dar mucho juego, ¿no? Pero realmente la pregunta es, no existe ninguna herramienta y sí que tenemos datos en función del tipo de tumor, no solo del órgano, sino el perfil genético, el tamaño, un montón de cosas. ¿Qué posibilidades tiene una persona de recaer después de 5 años? Eso sí lo sabemos. Y es algo que científicamente está aceptado por toda la masa crítica oncológica, ¿sí? Sí, Pablo, ¿esto puede dar seguridad jurídica? ¿Cómo ves en los contenciosos? No, o sea, en declaración. no me olvido la pregunta, ¿eh? ¿Solo para bancos y aseguradoras? No, o sea, tú tienes el derecho de acceso y de suprimir datos para cualquier tipo de empresa o cualquier tipo de entidad que tenga datos tuyos. Ahora, ¿qué entidades van a tener datos de salud tuyo? Pues seguramente no va a ser el supermercado, sino va a ser banco. O sea, pero si eventualmente ellos tuvieran datos personales tuyos, por ejemplo, te envían una tarjeta de feliz cumpleaños, o sea, tienen datos personales tuyos, tú puedes acceder y suprimir. Pero lo más sensible aquí normalmente está en banca y en seguro, que es donde está el meollo. Entonces, claro, 5 años dice la ley y es verdad que va a haber discusión. Esto, yo como abogado de tribunales digo que luego entrarán en juego los romanones, ¿no? Romanones era aquel que decía, vosotros escribid la ley, que yo escribiré el reglamento, ¿no? Está la ley, ha salido, se ha celebrado, ha habido un brindis al sol y vamos a ver si entran en juego los romanones del sector del seguro a escribir la letra pequeña y a ver cómo ese riesgo existe, efectivamente. También creo que en España no lo hacemos todo tan mal. O sea, 5 años, hemos sido de los últimos en hacerlo, pero, por ejemplo, Holanda y Bélgica establecen olvido oncológico a los 10 años. Depende de la edad a la que han tenido el tumor. Cambia en función de la edad. Para menores, a 5 años, pero nosotros como hemos escogido la banda de 5 años, es el mejor tratamiento para todo el mundo. No estaba mal. Y la directiva de crédito al consumo también establecía por ahí, decía que, bueno, detectaba ya desde la tramitación este problema de la exclusión financiera por motivos oncológicos y decía que no más allá de 15 años. O sea, que España ha optado por los 5 años, que hemos sido tardones, pero nos hemos ido a la banda más protectora. Pero, ojo, con una salvedad, porque la propia ley dice, bueno, no obstante, el Gobierno podrá modular este plazo en función de los avances científicos, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se come? ¿Qué significa, no? Yo, la primera vez que lo leí, no sabía muy bien cómo interpretarlo, porque realmente las leyes se pueden cambiar siempre. O sea, este Gobierno puede hacer una ley y el siguiente puede hacer otra. O sea, pero que ya en la propia norma te diga que este plazo se podrá variar, era abrir un poco ¿no? Dejar ahí un recordatorio de que esto no está escrito en piedra, ¿no? Estos 5 años se pueden modificar. Claro, yo a partir de ahí, ¿qué es lo que hice? Yo hablé con la Fundación Alivia, que es una fundación oncológica que habían estado recogiendo firmas para promover el cambio de la norma, el olvido oncológico. Lo interpretaban positivamente porque interpretan que hay tipos específicos de cáncer que pueden tener una expectativa y una curación mejor que la de 5 años, ¿vale? Lo cual parece ser que así es. Pero también se me pusieron un poco los pelos de punta porque cuando veía en la tramitación de este tipo de normas a nivel europeo lo que pedía el lobby de los seguros, pedían flexibilidad. Es decir, que no se pusiera un único umbral de tiempo, sino que se pudiera poner diferentes líneas en función de los tipos. Claro, entonces, en la misma previsión te puede jugar a favor o en contra. Eso, puedes tú, Carlos, pues lo iremos viendo, ¿no? Carlos, yo creo que te pasan un poquito el testigo. Regreso a la disposición adicional quinta de la Ley 50/1980 de contrato de seguro, donde dice que está prohibido discriminar a las personas con VIH/SIDA u otras condiciones de salud desde 2018. Allí lo que dice es que se podrán aplicar medidas proporcionables. Una medida, por ejemplo, binaria 1-0, te contrato, no te contrato, no es proporcionada. Se podrán aplicar criterios justificados y argumentados, dice, con carácter previo, y esto no es lo que nos encontramos en los contratos, en la contratación de seguros privados, lo digo ya como actor en ese tema, es decir, yo no sé ninguna compañía de seguros qué criterio va a aplicar ni qué sobreprima pretende cobrarle ilícitamente a una persona con sobrepeso o con diabetes tipo 2 y menos es enfermo de cáncer. Yo ya sé que le van a decir que no. Esto ya lo avanzo. Entonces, yendo a la cuestión, a todo seguro en principio,
se le pueden poner pegas. Hoy en día, para contratar seguros de hogar o seguro de vehículo, hay compañías de seguros que te excluyen determinadas calles o determinados códigos postales, simplemente porque en ese código postal hay muchos inmigrantes, porque hay mucho paro, porque hay índices, por ejemplo, de devolución de recibos más altas, o simplemente porque prevén que, dada la precariedad de la gente que vive allí, pues habrá más tendencia al fraude. No necesariamente, pero ya lo están haciendo. Están discriminando a la población ya, de hecho, por diferentes motivos. A mí lo que me parece importante de este tema es que tenemos una disposición adicional cuarta para personas con discapacidad. Pensemos que en 2014, esto lo investigué porque hice el primer seguro español para personas enfermas, y luego lo cerré en 2018 cuando salió la disposición adicional quinta y me equivoqué porque resulta pues que luego las compañías no hicieron su trabajo. Pero bueno, la cuestión está en que en 2014 una persona que nacía con parálisis cerebral tenía una esperanza de vida de 70 años. Y es muy heavy. Es decir, pensar que una persona va a sobrevivir a sus padres en un contexto de desaparición del estado del bienestar, con una precarización salarial, con un incremento de la desigualdad, ¿verdad? Y en ese contexto esa persona va a tener que sobrevivir, es complicado. A mí me preocupa y quiero resolver esos problemas. Y hay instrumentos para hacerlo, como la disposición adicional cuarta y la quinta. Pero ¿por qué no hacemos nada desde el mundo del derecho, desde el mundo de las organizaciones de consumidores y diría de los propios ciudadanos para empoderarnos y poner freno a este abuso? Hoy tengo datos, se han publicado hoy, aquí tengo dos compañeras del sector de la comunicación en medios de seguros, y el seguro español, desde septiembre de 2022, 12 meses atrás, ha recaudado 3.930 millones en beneficios. De estos, 2.373 son de seguros de vida, el 60,38%. Es decir, todos los coches que hay por ahí asegurados y camiones y demás tienen 157 millones de beneficios. Estamos hablando de prácticamente 20 veces eso en el seguro de vida. Y el seguro de vida español, lo digo porque incardina completamente con el sistema financiero y Finsalud, el seguro de vida español en un 80% se comercializa en sede bancaria, donde el seguro de vida es entre un 80 y un 300% más caro y peor, diría, en coberturas, que lo que puedes encontrar en el mundo libre. Y cuando digo mundo libre, entendemos, es que le obligan. Entonces, hay un abuso en el precio, hay un abuso en las medidas de contratación. Y pregunta para Pablo, si me permites. Hay otra cosa, es que si la ley dice no puedes discriminar, pregunto, ¿es lícito que me pregunten sobre datos médicos que luego no pueden legalmente utilizar? Esto para empezar. Y segundo, atendiendo al deber de minimización de datos y al deber de que esos datos sean pertinentes, ¿hasta qué punto no se está vulnerando también la legislación en materia de protección de datos al meter en un cuestionario preguntas de salud, por ejemplo, para hacer perfiles? Por ejemplo, en este país está prohibido que se hagan... muchos melones y me está... No, te estás moviendo, ¿eh? Pues en este país está prohibido manejar datos genéticos, pero nos están preguntando ¿de qué ha muerto tu papá? ¿A qué edad? ¿Tu abuelo? Entonces, esto es que tenemos que indagar, tenemos que hurgar en estos temas. ¿Es pertinente esas preguntas en un cuestionario? No son pertinentes. Efectivamente, el Reglamento General de Protección de Datos establece que uno de los datos que tú no puedes tratar son aquellos que tienen que ver con la cuestión genética. Por lo tanto, cualquier pregunta que de una forma indirecta al final a lo que estás yendo es a eso, no deberían estar en los cuestionarios. Decías, ¿se puede discriminar o no se puede discriminar? Hasta ahora lo que teníamos, efectivamente, en la Ley de Contrato de Seguros se modificó en el 2018 y decía no se puede discriminar por VIH, SIDA y por otras situaciones de salud
Pero luego añadía, dice, salvo que por cuestiones objetivas se pudiera entender, claro, en la práctica, claro, pero en la práctica ¿eso qué significa? Que no podías acogerte a eso, porque, oye, es que es objetivo esto, pues te sacarían las estadísticas de, hombre, pues determinados colectivos de pacientes, esta enfermedad, esta estadística de recaída, esta tal, no sé. Eso es objetivo, no es que te discrimine a ti porque te llamas Pepito, sino que, teniendo en cuenta estas estadísticas, tu nivel de riesgo es X, considero que el riesgo de salud que voy a asegurar es preexistente a la póliza, es decir, tú ya lo has tenido en el pasado y tienes un riesgo alto de que vuelva a caer, y por lo tanto es objetivo. Claro, entonces tenías eso que estaba en la ley desde el 2018, pero era difícil llevarlo a cabo. Con el olvido oncológico ya te dicen exactamente, oye, no puedes preguntar, no estás obligado a responder. Si esto llega a un tribunal, el juez lo tiene claro, ya le han dicho cuál es, oiga, todo lo que esté por delante de hace más de 5 años no lo voy a tener en cuenta. Y no sé si... Muchas gracias. Vamos a... Pero perdón un momento, luego tienes esto, por ejemplo, que te dice, los efectos secundarios, complicaciones o secuelas del cáncer, es que... y o de la terapia oncológica no se consideran parte de la historia del cáncer. Hola. A efectos de la regulación del derecho al olvido y, por tanto, se mantiene el deber de declaración de las mismas, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro, es que le dan la apariencia legal, y se tendrán en cuenta en la evaluación de riesgo en las solicitudes de salud. Míralo. Esto es lo que dice una compañía de seguros. Desde el punto de vista, Pedro, médico, ¿puedes hacer algún comentario técnico? A ver, el problema es que si queremos curar a un paciente de cáncer, tiene una serie... Curar a un paciente con cáncer tiene una serie de costes para el paciente, que son inherentes. Es decir, si un señor hay que amputar una pierna, lo que me puede decir es que le cubro la amputación de la pierna, pero no cubro la prótesis. ¿Qué pasa? ¿Le dejo al señor cojo el resto de su vida? O sea, esto es así de ridículo, ¿no? Es decir, si para curar un cáncer necesito utilizar unos tratamientos que sé que producen unos efectos secundarios a corto, medio y largo plazo, asumo que todo el proceso de curación entra dentro de ese pack. Mucho asumes. Claro, por eso digo, ¿no? Sí. Bueno, estamos acabando. Yo quería, pero muy rápidamente tiene que ser, a mí me preocupan no tanto los beneficios, sino que parece ser que no se cumplen las normas. Tenemos una norma, en principio buena. ¿Podemos hacer algo para que sea efectiva, para que en la práctica esté vigente y se aplique? Muy brevemente, Sí, menos de un minuto. Tenemos una norma muy buena y tenemos poca experiencia en litigar este tipo de cuestiones. O sea, al final que te denieguen un seguro, al final esto es una reclamación del artículo 14 de la Constitución española que establece el principio de igualdad y no discriminación. Esto en otros países estaría a la orden del día y en España nos cuesta entablar ese tipo de pleito, porque al final no me han dado el seguro, pues me voy a casa a lamerme mis heridas, ¿no? Creo que ahí se puede hacer mucho. En cuestión de datos personales, desde luego, tenemos una excelente norma y muy poca litigación. ¿Por qué? Porque es difícil acreditar un daño indemnizable como consecuencia de que se te ha vulnerado ese derecho o esa norma. Por lo tanto, sí, tenemos buenas normas y creo, desde mi perspectiva, que soy abogado de tribunales, que se pueden hacer más y que es necesario que desde la sociedad civil se empuje y se lleve a los tribunales. Lancemos la bola a los jueces. Bueno, vamos a ver qué respuesta. Cojamos ese mensaje, tenemos que ejercitar nuestros derechos. Muchísimas gracias, ha sido verdaderamente un lujo teneros en esta mesa. Muchas gracias, enhorabuena.